Buenas tardes, esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. Recordando un poco que el material de nuestra clase es a partir de Descartes, ¿verdad? La filosofía moderna y contemporánea. Y como esquema general, que ya debimos haber dado como introducción, se divide en dos grandes partes, la edad moderna y la contemporánea, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Al inicio de la filosofía moderna, el que la inicia se llama Descartes, René Descartes, padre de la filosofía moderna. El más grande filósofo de la filosofía moderna en la Ilustración se llama Kant, Immanuel Kant. Ahí tenemos a Immanuel Kant, otro gran filósofo que está en la entrada, cuando se termina la moderna y comienza la contemporánea, se llama Hegel, Friedrich Hegel, con H inicial, Hegel. Digamos que tal vez sean los tres más prominentes, más grandes. Si tal vez podríamos mencionar como un filósofo de alguna forma tal vez representativo del siglo XX a Martin Heidegger. Tal vez sea mucho decir porque por las distintas temáticas hay muchos nombres, hay muchos filósofos en el siglo XX y hay distintos movimientos, pero por mencionar uno, después de Hegel, digamos que los tres más significativos serían René Descartes como padre de la filosofía moderna, Hegel, que abre las puertas de la filosofía contemporánea, si se le puede llamar padre, sería como el padre de la filosofía contemporánea, el más grande, Kant, de la moderna, y en la contemporánea, pues, eh, de la que Hegel es padre, se va a dividir en dos partes, 19 y 20, filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX. Como ya estamos en el 21, no en el 2021, sino en el siglo XXI, el 2020, el 2020, el 2000 es el siglo XXI, el 1900 es el siglo XX. Como ya estamos en el siglo XXI, ya llevamos 20 años, 2 décadas del siglo XXI, pues hay también unas filosofías recientes, ¿verdad? Que se le podría llamar movimientos actuales. Pero de entrada, podríamos decir entonces que tenemos edad moderna, filosofía del siglo XIX, filosofía del siglo XX y movimientos actuales. O sea que esta materia se podría dividir en 4 materias. La moderna, que es la que vamos ahora a verbalizar, a socializar. La contemporánea, que es 19 y 20, filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX, ahí hay dos. Y movimientos actuales de filosofía sería un cuarto grupo, una cuarta época filosófica, ¿no? Que tú dirás, bueno, ¿y qué hay en estos últimos 20 años? Es importante porque estamos hablando de la posmodernidad, estamos hablando de globalización, estamos hablando de neoliberalismo. Entonces, se está ensayando una nueva forma de entender la filosofía, la humanidad líquida de Bauman. Entonces, hay una nueva forma de entender la filosofía en el siglo XXI. Se están ensayando nuevas formas. El neo eh, estructuralismo. Y en ese sentido, se podría dar una clase, una materia solo de filosofía del siglo XXI. Todo eso que por lo tanto es imposible uno hacer una mirada, eh, no sé, que cubra toda la filosofía, es imposible porque es demasiado el material que hay. Entonces uno hace una especie como de mirada panorámica, se centra en algunos temas importantes que han dominado los nuevos tiempos,
de acuerdo a la discusión y a las preguntas, nos vamos enfocando en algunos temas que son significativos para la filosofía. Y es una forma como de ir como saboreando, ¿no? Más bien la filosofía 2, entrar en ella de lleno. Hay varios movimientos, lo que son del siglo XIX están muy claramente, perdón, de la edad contemporánea, también yo creo que se lo habré dicho, están muy bien delimitados, solo son tres. Ustedes lo han oído siempre en filosofía de la ciencia y en teoría del conocimiento, ya que nuestros filósofos siempre vuelven a ello, que son el empirismo, el racionalismo y el idealismo. El empirismo, donde tenemos a John Locke, el racionalismo, donde tenemos a Descartes, idealismo, idealismo, donde tenemos a eh, idealismo, donde tenemos a Immanuel Kant, que más bien habría que llamarle criticismo, para no confundirlo con el idealismo de Hegel. Bueno, entonces, a nivel de movimientos, uno podría decir, profe, ¿qué pregunta usted ha ido respondiendo? La primera pregunta sería, ¿cuáles filósofos son los más significativos? Hemos dicho Descartes como padre de la moderna, Hegel como apertura de la contemporánea, Kant como el más grande de la ilustración, y mencionamos uno extra, que entre los otros grandes, para no quedarnos diciendo que son solamente ellos tres, a Martin Heidegger, que sería llamado, que está dentro del movimiento existencialista. Eso, esta pregunta, son más importantes. Otra pregunta que podemos ya haber respondido, ¿cuáles son las épocas filosóficas en las que corresponde estudiar? Hay dos respuestas. Una de ellas, dos etapas, moderna y contemporánea. Pero como la contemporánea se nos divide en tres, hemos hablado de cuatro. La moderna, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Movimientos actuales, que podrían haber cuatro materias. Serían como las etapas, por etapa, por época, en que se divide la historia de la filosofía 2 que estamos viendo. Y otra pregunta que parece que es la que me he metido a responder ahora podría ser, ¿cuáles son los movimientos que nos toca ver en esta materia? Entonces, en la primera etapa, que es la filosofía moderna, de las cuatro, habría que decir que hay tres, que están muy bien delimitados. Racionalismo con Descartes, empirismo con John Locke, y idealismo con Immanuel Kant, o criticismo, mejor dicho, con Immanuel Kant. Y después, cuando entramos en el siglo XIX, bueno, en el siglo XIX, dentro de todos los movimientos que aparecen, entre los más sonados encontramos al idealismo, que es el que inicia, ¿verdad? Le hemos dicho idealismo con Hegel, eh, eh, anteponiéndolo al criticismo de Kant, el idealismo de Hegel. Al idealismo de Hegel le sigue un movimiento muy sonado, muy grande, en todo el siglo XIX, que va a impactar en el siglo XX, se llama el marxismo, con Marx, Carlos Marx, que también va a recibir el nombre de comunismo y de socialismo, ¿no? El marxismo, como una especie de filosofía social. Entonces, después del idealismo, viene el socialismo, el marxismo. Entonces, además del idealismo y del marxismo, también ahí tenemos con Augusto Comte el positivismo. Estoy hablando del siglo XIX, porque en el siglo, ya dijimos que en el siglo no, en la edad moderna, solo estaba racionalismo, empirismo e idealismo. Ahora entramos a la edad contemporánea, al siglo XIX. Entonces hemos mencionado tres, que son sumamente importantes: idealismo con Hegel, marxismo con Marx, positivismo con Augusto Comte. Tres grandes movimientos filosóficos de lo que encontramos ahí dentro del siglo XIX. Bueno, no son los únicos, lógicamente, diríamos,
en principio serían como lo más sonado. Ahí mismo, en el siglo XIX, tendríamos que identificar, eh, no sé, porque ahí existen lo que se llaman los filósofos de la sospecha, pero que son del siglo XIX, como son el freudismo, Nietzsche con el vitalismo, y ¿cómo se llama el otro? Ah, bueno, el mismo Marx. Se le llaman filósofos de la sospecha que pertenecen también al siglo XIX. Ahí tendríamos, por lo tanto, Nietzsche, y junto con Nietzsche hay un grupo de pensadores, Bergson, se le llama vitalismo, ¿no? La filosofía de la vida, donde se mira como la evolución que trajo Teilhard de Chardin, de la vida, y se mira la vida como el principio de toda realidad. La vida en su proceso evolutivo sería como la razón de todo el universo, como si fuera el arjeo, los primeros principios. El vitalismo, con eso ahí tenemos identificado prácticamente cinco de seis que habría que identificar. Eh, el idealismo, el marxismo, el positivismo, eh, con, con el vitalismo, con Nietzsche, y el psicoanálisis, que también está como una especie de filosofía, con Freud, ¿verdad? Una mirada pansexualista de la vida. Eso por mencionar algunos movimientos. Sé que me faltan algunos que tendré que ir mencionando en el camino, pero quedémonos con esos cinco mientras tanto, para entonces identificar los del siglo ¿no? En el siglo XX, al inicio del siglo XX, para la meta por lo menos es identificar seis del siglo XIX y seis del siglo XX, por lo menos, siempre son más, pero por lo menos establecer seis que formen lo que se llama la zapata filosófica. Eh, en cuanto a movimientos filosóficos se refiere, ¿cuáles son los grandes movimientos del siglo XX? Se comienza con lo que se llama la fenomenología, ¿no? Fenomenología. Con Edmund Husserl y con Max Scheler, la fenomenología. Después de la fenomenología está también la filosofía del, del, del lenguaje, ¿no? Eh, esa filosofía del lenguaje ha tenido distintos nombres. Algunos le llaman Escuela de Oxford, otros le han llamado a nivel de interpretación lingüística, que tal vez sea el nombre más adecuado, le han llamado hermenéutica, la hermenéutica. Y, y se le ha sumado a la hermenéutica lo que se llama la pragmática. Hermenéutica, pragmática, Oxford, son nombres que no son lo mismo, pero que van unidos a lo que se llama una reflexión filosófica sobre el lenguaje. Entonces ahí tenemos no solamente la filosofía, como les llamábamos, la fenomenología, sino que también tenemos la filosofía del lenguaje. Otro movimiento, además de la fenomenología y de la hermenéutica, la filosofía de la ciencia, que se le llamó neopositivismo, con el Círculo de Viena, o también se le llama filosofía del análisis. Ahí habrían tres con este otro movimiento, ¿verdad? También entraría lo que se llama la lectura de la historia, ahí en la escuela de Frankfurt, una interpretación a la historia. Algunos le han llamado filosofía crítica, aunque la palabra criticismo suele ser mucho de Kant, pero algunos le han llamado como teoría crítica, porque uno de sus autores escribió una obra que tenía que ver como con ese nombre, ¿no? Teoría crítica. Y ahí tendríamos, de alguna forma, cuatro grandes líneas de pensamiento. Una que no hay que dejar de mencionar del siglo XX es la filosofía de posguerra, que se llama el existencialismo, cuando se pierde la identidad del ser humano
y se busca qué es el ser humano. Junto con ella o después de ella, ya para después, en la segunda mitad del siglo XX, para la década del 1960, aparece el estructuralismo, con la liberación de las mujeres, del hombre, la liberación de los hijos, de los padres, con la guerra que existía en Vietnam. Eh, en esta época hubo una nueva revolución filosófico-social que se puede buscar en lo que se llama el mayo del 80, mayo del 65. Se pueden buscar algunos videitos, para eso ilumina mucho sobre los nuevos tiempos, cómo se comenzaron a destruir la paternidad matrimonial, se le quitó la autoridad al hombre desde un nuevo enfoque filosófico. Y aquí comienza entonces lo que se llama la filosofía estructuralista, ¿no? Una nueva forma de entender la estructura social, y ya no se ve el matrimonio como querido por Dios, o que la iglesia lo siga predicando, sino que se ve como un contrato de conveniencia entre el hombre y la mujer, en la que yo firmo un papel para buscar vivir mi propia realización. Y yo busco una persona que me sume, no que me reste, porque lo que yo estoy firmando es un contrato de conveniencia. Yo le aporto al otro, pero para que el otro me aporte a mí. Entonces se convierte el matrimonio no en una entrega de fidelidad hasta la muerte para yo dar la vida, sino que se convierte en un negocio en el cual, mientras tú me estés beneficiando, yo estoy casado, y entonces también lo que era antes una donación en el matrimonio se convierte en negocio. Págame. Entonces tú quieres, págame. Entonces convierte el negocio, convierte el matrimonio en un negocio. Y de hecho, aunque se disfrace con palabritas, con las palabras tradicionales, amor, respeto, fidelidad, aunque puedan aparecer porque el sentimiento del hombre y Dios sigue estando ahí, pero el matrimonio se ha pasado a la dimensión del contrato social, como sociedad democrática en la que vivimos. Entonces, filosofía del siglo XX. Ahí hemos mencionado estructuralismo, existencialismo, idealismo al inicio, neoliberalismo, Frankfurt, círculo de bienes. O sea que ya mencionamos 7. Bueno, y lógicamente que si nos preguntamos por lo último, que ya sería filosofía del siglo XXI, ya mencioné al principio, que era la, ¿cómo le llamamos? La posmodernidad, la caída de los grandes relatos, y junto con la posmodernidad, la humanidad líquida de Bauman, filosofía de la complejidad, como se le llama ahora, como verlo todo desde distintas perspectivas sin caer en ninguna en especial. Hay una línea muy fuerte de Popper, casi todos los filósofos españoles y muchos europeos son de línea popperiana, de Karl Popper. Entonces, digamos que ese horizonte, no voy a decir que lo ocupé todo, pero podemos formarnos una idea de que es mucho, porque cada movimiento tiene también un grupo de filósofos. Los filósofos de estos días son muy sonados, han escrito mucho y han hablado mucho sobre su propio tema, de tal manera que solamente ver esta panorámica que hemos visto aquí en este momento nos puede dar la idea de que los temas son demasiados y fascinantes. O sea que entrar en cada uno de ellos sería prácticamente leernos un libro o ver toda una serie completa de una película. Entrar, claro, si uno lo disfruta, quiero decir, ¿verdad? Entrar a lo que se llama al mundo de los nuevos pensamientos. Bueno, yo pienso así que de forma estropeada hemos como respondido 3 preguntas. ¿De qué trata nuestra materia? Con estas 4, ¿de qué trata nuestra materia? ¿Cuáles son los grandes filósofos que nos tocaría tratar? ¿Cuáles son las grandes épocas, las 4 épocas? ¿Y cuáles son los movimientos? Digo de forma estropeada
porque algunos siempre se escapa por ahí, que después uno diga, ay, mira, se me olvidó este movimiento, hay que sumarlo. Pero bien, o sea, para de entrada sí dar una panorámica, creo que es válido y suficiente lo que hemos dicho para uno, digamos, entrar como a iniciar, a, a, a conocer, eh, habituarse un poco a este mundo. ¿Qué tiene la filosofía moderna que no tiene la filosofía contemporánea? Otra pregunta. Bueno, toda la filosofía que a ustedes les toca ver, moderna y contemporánea, debió ser tema del primer video, es antropocéntrica. Antropocéntrica significa que todo se mira a la luz del ser humano. El hombre es como el origen, de donde todo parte, donde todo termina, el ser humano. Y todo comienza con Descartes. Cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. El ser humano se realiza en el pensamiento, vive desde y en el pensamiento. Entonces tenemos un antropocentrismo que atraviesa toda la filosofía del siglo XIX, del XX, del XXI y de la edad moderna para atrás, que es la filosofía 2 que ustedes están viendo. Es una filosofía antropocéntrica. O sea que los tres grandes temas de la filosofía, Dios, el mundo y el hombre, se ven a la luz del hombre. Es como que el hombre, hay Dios porque el hombre piensa a Dios. Hay mundo porque el hombre piensa y crea el mundo. Y hay hombre porque el hombre se piensa y se crea a sí mismo. De tal manera que el hombre es como, en cierto sentido, el sustituto de Dios. Es el arjé, el principio, lo primero de donde todo sale y a donde todo llega. Y nos lo dicen, solo que uno no lo entiende. A nosotros nos dicen los historiadores, el hombre es el Señor de la historia. Eso que dice la iglesia, que Jesucristo es el Señor, el alfa y la omega, los historiadores nos dicen, el hombre es el que hace cultura y la cultura hace al hombre. O sea que el hombre no es creación ni de la naturaleza ni de Dios, sino que es creación de la cultura. ¿Y quién crea la cultura? El hombre. Por lo tanto, aunque no lo entendemos claro, se nos está diciendo que nosotros somos una obra nuestra, que la sociedad es una obra nuestra y que la cultura con su religión es una obra nuestra. Por lo tanto, la religión viene del hombre. De ahí un poco las raíces de que el cristianismo no es religión, porque la religión es cultura y la revelación es Dios que entra en la historia. Dios no es cultura. Dios se revela en la historia o en la cultura. Bueno, y entra en la historia, pero Dios no es a ser humano, es a ser divino. En ese sentido, es como si las iglesias se rebelaran contra la filosofía de la época, que es antropocéntrica y que todo lo quiere reducir al ser humano. La filosofía antropocéntrica hoy, hay Einstein, a nosotros nos gusta mucho Einstein. ¿Por qué? ¿Cuál es la grandeza de Einstein? La relatividad de los espacios. Ya no se mira la realidad desde ella misma, sino desde el hombre. Todo es relativo al hombre. En ese sentido, con su relatividad del espacio, donde está el hombre hay un punto de referencia y el espacio gira en torno al punto de referencia. O sea que yo mido en torno a mi punto de vista. Si estoy en un carro, dentro del carro los espacios son de acuerdo a donde yo estoy. O pongo otro espacio. El espacio donde el carro se mueve es de acuerdo a donde el carro se mueve en ese espacio. Pero si yo estoy dentro del carro, hay un espacio diferente. De tal manera que no se mira un espacio absoluto, lineal, sino un espacio circular en torno al ser humano. Y hizo su prueba que con fórmula matemática que todos la aplaudieron y por lo tanto hoy se habla de Einstein, pero en el fondo la grandeza de Einstein está en apoyar el antropocentrismo. El centro de la matemática es el hombre y la matemática es relativa al ser humano, en relación al ser humano, lo cual apoya el antropocentrismo. Otro de los grandes movimientos que apoyan el antropocentrismo de la época es lo que se ha llamado la física cuántica. El hombre analizando los corpúsculos, los átomos, las moléculas, los iones, neutrones, protones, las partículas energéticas, el, el haz de luz que produce un electrón y que se descompone en corpúsculos lumínicos. Cuando tú mides esos corpúsculos lumínicos, ya no hay forma
del hombre caerle atrás e identificarlo. Entonces lo mide con una especie como de cuadrito, de unidad. ¿eh? Hoy se habla del quarks, para hablar de física cuántica, Max Planck habló del del cuanto, y hoy se habla del quarks, que es una medida volumétrica, el quant es una medida plana. Entonces, ¿cómo esas medidas las pone el hombre? Como el hombre quien inventa el metro no existe, el centímetro no existe, es el hombre quien inventa medidas y le pone una, entonces eso no es natural, eso es artificial. En ese sentido, la física cuántica comienza a ver las cosas como que el hombre es quien la pone. Por lo tanto, yo no sé lo que son la energía y los corpúsculos, sino las medidas cuánticas. Y las medidas cuánticas, como el metro, el centímetro, eso ya es subjetivo. ¿Y qué significa subjetivo? Que no es que Dios crea el mundo. Al final, todo este mundo, visto desde ahí, microscópicamente, viene siendo la creación del hombre también a nivel matemático, a nivel de medidas matemáticas. De tal manera que eso que dijeron que dijo Galileo Galilei, que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, se convierte en una proyección antropocéntrica donde el hombre es el que crea. Dios no aparece en esa filosofía de la física cuántica. Otro de los grandes movimientos que apoyan ese antropocentrismo eh, es lo que se llama la neurociencia, ¿no? Que ya como la computadora con el juego de las luces crean imágenes, nosotros tenemos lo que se llama neurotransmisores y tenemos todo un sistema de redes nerviosas en la médula espinal que empatan con los nervios en todo nuestro cuerpo y desde el cuerpo empatan con el mundo. El cerebro lo que recibe eh, son códigos, así como se habla del sistema análogo y el sistema binario en la computadora, el cerebro lo que recibe son códigos que, así como el cerebro de la computadora crea las imágenes a partir de un lenguaje binario, convirtiendo los bits, que son como 8 casillas de dígitos, y que el sistema la interpreta como un solo dígito, llevando el byte. El byte tiene 8 bits, llevando el byte a un dígito que interpreta la computadora y que crea un lenguaje. Creo que el antiguo se llamaba ASCII, lenguaje ASCII. Hay otro lenguaje más evolucionado dentro de la teoría de la programación. Entonces se nos analiza nuestro cerebro como una especie de receptor de códigos, y que entonces las imágenes que nosotros tenemos en la cabeza, al final, las imágenes no existen fuera de la computadora. El mundo que nosotros vemos existe en esa mentalidad. Sin neurociencia, presentar un mundo reducido a energía, y una energía convertida en cosas por nuestra cabeza. Por lo tanto, ya no es Dios que está creando el mundo. Todo el mundo quiere ser ahora neurocientífico, pero en el fondo la neurociencia es antropocéntrica. En el fondo es la filosofía antropocéntrica la que está creándole fama a todos los nuevos movimientos que hoy día están impactando. Dentro del conocimiento se habla de cognitividad, como que ya eso son cosas que son el hombre que las crea en la mente, es una forma de pensar del hombre, la teoría de la cognición, que quiere sustituir el conocimiento de las cosas objetivas por el conocimiento de las cosas subjetivas. Y la otra teoría, real dentro de la psicología, es lo que se llama eh, ¿cómo que se llama? Cuando se habla de que del padre, del niño y del adulto. No estoy hablando de Freud, sino que estoy hablando de la gestal, que las imágenes no vienen de fuera, somos nosotros que ante una realidad creamos, diseñamos, nuestra mente se crea una totalidad. Y en cierta forma es verdad, el problema es reducirlo todo a eso, porque las imágenes que nosotros no creamos fueron aprendidas, mientras que la gestal la pone como que somos nosotros los creadores. Entonces yo soy quien creo, una persona, un perfil, una situación. Y eso es muy lindo en psicología, pero cuando tú lo miras desde una mirada filosófica, entonces todas estas teorías han cogido fama porque son antropocéntricas. ¿Qué significa antropocéntrica? Que el hombre al final es el creador de este mundo.
tanto en la física cuántica, en la Gestalt, en la neurociencia, en las teorías cognitivas, ¿eh? En todo ese mundo, en el mismo marxismo, que ya no es filosofía de los nuevos tiempos, todo lo que existe es materia, ¿verdad? Entonces, el mundo es nuestra creación. Entonces, ¿qué tiene esta filosofía nuestra que estamos viendo? Un antropocentrismo de base. El hombre ha sustituido a Dios. El hombre tiene que cumplir su sueño, el hombre tiene que vivir su vida. Y el hombre hoy día, la humanidad se ha liberado de Dios y nosotros ahora nos estamos liberando de nosotros mismos. Los hijos se liberan de los padres, las mujeres de sus esposos, los esposos de sus esposas, los hijos de los viejos. Ya todo el mundo lo que quiere es cuarto y progreso personal. Mi cuarto, mi casa, mi piscina, mi realización, mi trabajo y a mí que nadie me joda. Poder viajar y disfrutar, cumplir mis sueños. Ahí está la meta de toda nuestra humanidad de hoy. Estamos, estamos programados por la filosofía de los nuevos tiempos. Antes, en la Edad Media, por ejemplo, el amor a la dama, que un hombre salía a matar y a morir por el amor a la patria, o de mi mujer nadie habla, o a mi familia yo la defiendo. Antes eso era vida y sentido de vida, y a una persona que hacía eso se le aplaudía. El que hace eso ahora es un pendejo. O sea, todo el mundo se ríe de él, pero tú estás loco. Tú ves a tu mujer así, pero quién sabe con cuánta gente se ha acostado. Tú ves a tus hijos así, pero hay sexo en la escuela. Tú estás en otro mundo. Entonces ya de alguna forma, esa fidelidad y esos valores que era el fuerte de una filosofía teocéntrica, los valores de la Biblia, cosmocéntrica, los valores del universo, del cosmos. Hoy día estamos en un antropocentrismo de medalaganariedad. Viva cada uno como quiera y lo que quiera. ¿Quién es el que progresa? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el bueno? Bueno, consigue dinero, casa, jipeta, carro, y adquiere respeto y prestigio. Eh, Aunque se acueste con todo el mundo, no importa. Lo importante es que tenga dinero y que tenga cierto brillito y que tenga nombre. Bueno, entonces, hoy día el antropocentrismo valora ese sentido de autonomía y autogoce y autodisfrute de cada ser humano. Son un poco los síntomas de este antropocentrismo. Yo comencé con la pregunta, con eso termino la clase de hoy. ¿Qué diferencia hay entre el antropocentrismo moderno y el contemporáneo? El antropocentrismo moderno es el conocimiento. Ahí tenemos los tres movimientos. Eh, Racionalismo, eso es conocimiento. Empirismo, eso es conocimiento. Idealismo, eso es conocimiento. La filosofía de la edad moderna es del conocimiento. La otra, que ya viene a partir de Hegel, ya eso es antropología. Antropocentrismo de la libertad, el liberalismo. Ya eso no es conocimiento, sino libertad. Y que convendría, si se puede, ver también en algún momento. Por lo que pueden ver es demasiado, ¿verdad? Yo creo, según nos dijo Mónica, que lo mandé a que era el racionalismo y a Descartes. Pues bien, ahí si vamos a dejar, sería entonces el verdadero inicio, racionalismo y Descartes. Y después ver el empirismo y John Locke. Pues para la próxima clase, pues entonces ponemos al racionalismo y a Descartes para entonces continuar avanzando en nuestras reflexiones filosóficas sobre la filosofía, filosofía 2. Recuerden que para la próxima clase, para la próxima semana, el sábado que viene es el sábado santo. Nos encontraríamos entonces el sábado después de Semana Santa. Si alguno faltó por la lista. Madeline, profe. Muy bien.